Buen día para todos. Siguiendo entonces con el desarrollo de la programación y ahora el uso de las interrupciones externas con lo que es el complemento de la LCD, la lectura de los periféricos análogos para el trabajo en las placas de desarrollo Arduino. Entonces, las interrupciones ya habíamos hablado que son básicamente o trabajan de igual forma como las interrupciones para los microcontroladores PIC de la gama de Microchip de Motorola y demás. Vemos que es el mismo reflejo, es un segmento de código en el cual pausa la programación que se esté ejecutando en el momento y lo que hace es ejecutar la programación que está inmersa o está contenida dentro del programa o lapso de programa al cual se quiere hacer referencia. Entonces, viendo lo que hace referencia a las diferentes denominaciones de las placas del Arduino, vamos a ver directamente la página de fabricante y en la página donde se gesta o se gestiona lo que es la parte del software. Vemos el uso de lo que son las attach interrupt, que son las interrupciones por medio de interacciones o eventos externos, en donde vemos la denominación y distribución de estas interrupciones en función a la placa la cual de pronto estemos desarrollando nuestra programación. Para lo que hace referencia a las placas tipo Arduino Uno, Nano, Mini y otras de la base de referencia de microprocesadores 328, nosotros nos damos cuenta que hay una distribución o una disposición de pines que están denotados como el 2 y el 3. Son estos dos siendo los únicos que me pueden generar lo que es las interrupciones o los eventos de forma externa. Solo tiene dispuestos para este fin dos pines periféricos de entrada, lo que hace referencia a la Arduino Mega con referencia de microcontrolador sobre 2560. Vemos que hay una mayor densidad de pines para las interrupciones, en donde encontramos la denominación 2, 3, 18, 19, 20 y 21. Al igual, nos damos cuenta que la Leonardo eh, y otros microcontroladores basados en este tipo de procesadores tienen una distribución también en donde nos deja ver que tiene 5 periféricos para este fin. Y viendo de manera un poco más específica la Arduino Due, que es un microcontrolador de gama media en donde su desarrollo está, digamos que, interconectado sobre el microcontrolador basado en que se denomina microcontrolador de gama media, ya que él, si no bien, tiene la velocidad de trabajo superior a lo que son los 80 megahertz, pues tiene una particularidad que la operación de trabajo está denominada o se centraliza en lo que son voltajes de 3.3 voltios en interno placa. Los demás microcontroladores como estos que son gama baja media, eh, internamente para la comunicación entre los microprocesadores es de 3.3, pero entre los periféricos es de 2.5. Quiere decir que entre los terminales se comunican a 5 voltios y en los microcontroladores de gama alta, como podríamos referenciar en el microcontrolador de la referencia Arduino Due y los microcontroladores como son los TIVA C123 o TIVA C129X, trabajan sobre 3.3 voltios tanto internamente entre los microcontroladores como externamente con los periféricos de entrada y salida. Eso como dando una referencia sobre ellos. Entonces, para el caso de la simulación vamos a trabajar el Arduino Uno en donde referenciamos dos pines digitales en donde podemos desarrollar nuestra programación en cuanto a las interrupciones. Entonces, bueno, me faltaba mencionar algo. Eh, las interrupciones o la librería o las funciones que denominan este tipo de desarrollos nos dice que tiene una sintaxis muy particular en donde se recomienda eh,
utilizar la siguiente sintaxis. ¿Por qué se recomienda? Evita que ocurran errores cuando se esté trabajando, se esté desarrollando la lectura de lo que es el código o la depuración de código, en donde nos dicen que debemos traer a colación lo que es la función de interrupción, en donde debemos denotar que es una interrupción dada por pin o una interrupción externa que está conectada a un pin, y este pin está dentro de las referencias de los pines digitales. Por eso está la denominación digital pin to interrupt. Debemos referenciar el pin el cual nosotros estamos referenciando, en este caso que son pines de interrupción, el ISR que sería la función de interrupción, y el modo o la operación como yo quiero trabajar este lapso del flanco, en el cual ya le voy a explicar. Esta es la sintaxis recomendada. Las no recomendadas son estas. Si bien nos damos cuenta que la denominación es mucho más, digamos que no es tan extensa, no es la mejor por problemas de que ya no vamos a tener la referencia sobre los pines, entonces puede llegarse a presentar errores en el microcontrolador. Y esta, que es aún mucho más reducida o más compacta, esta instrucción no es muy aconsejado, ya que no deja, digamos que de forma direccionada entre los registros internos del microcontrolador, ser muy específico para que él pueda encontrar la ruta de acceso entre el pin, la función que se está usando o generando, que es una interrupción, y la orientación de los pines. Entonces, la recomendada por el fabricante es la sintaxis más elaborada. Los modos de operar o del funcionamiento de las interrupciones. Ya vamos a hablar sobre la última parte, que es el modo de la interrupción, el modo de operación. Encontramos la siguiente sintaxis. Tenemos low, change, rising, falling y high, que solo está dispuesto para, digamos que una pequeña, digamos que gama de microcontroladores. Entre ellos encontramos el Arduino Due y el Zero, y otras versiones que trabajen sobre unas boards de uso de procesadores superiores. Entonces, low hace ver que ella siempre se va a activar o va a hacer uso siempre y cuando el pin se encuentre en un estado lógico bajo, o sea, cuando la acción esté en estado lógico bajo, se va a generar la interrupción. Change, cuando haya una transición entre un estado lógico, ya sea alto o bajo, presente en el pin. Rising, que nos deja ver que esta transición entre un cambio entre un flanco ascendente desde un estado lógico bajo hasta un estado lógico alto, low to high. Y el falling, que es la transición de un flanco o digamos que una transición entre un estado lógico alto a un estado lógico bajo, high to low. Esas son las, digamos que las formas de trabajar la transición de flancos entre un estado lógico a otro, o cuando se haga presente en un estado lógico en el pin, lo que es el caso de low y lo que es el caso de high. ¿Cómo sería entonces la programación para ello? Abrimos un nuevo proyecto en donde pues le vamos a asignar un nombre, vamos a guardar y vamos a decir en una ruta específica para poder organizar todos los programas que estemos generando. Vamos a guardarlo por acá y le vamos a decir que esto va a ser parte de las interrupciones, trabajando con LSD y con periféricos análogos en Arduino. Perfecto. Entonces vamos a guardar el proyecto y ya quedó en nuestras carpetas para ubicarlo de forma fácil y eficiente. Ahora entonces, nuevamente, como es previsto, vamos a trabajar lo que es la librería
de Liquid Crystal para poder trabajar lo que es la, acá me quedó mal escrito, debo trabajar lo que es la mayúscula ok y punto H para terminar, para hacer el uso de la LCD. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar entonces el circuito. En el circuito tenemos dos entradas, que es el LM35, un potenciómetro como entradas análogas por el pin A0 y el pin A1. Tenemos la conexión o configuración sobre la LCD, que va denominado desde los pines 8 hasta el pin número 13. También tenemos la configuración de dos LEDs como salida, que están ubicados en el pin número 3 y el pin número 4. El motor por ahora pues no lo vamos a trabajar, pero hacía parte de otro esquema, entonces vamos a dejarlo ahí. Y lo mismo el terminal serial, que tampoco lo vamos a trabajar, pero lo vamos a tener pendiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar que mediante diferentes eventos que ocurran en el pulsador que está conectado al pin 2 donde se generan las interrupciones, voy a hacer un conteo. Cuando este conteo trabaje sobre, no sé, digamos 2 y 4, cuando sea 2 vamos a tener la lectura, ya sea el LM35 o el potenciómetro, vamos a generar una salida sobre uno de los LEDs y vamos a generar un mensaje donde nos diga el conteo o el evento, cuántos eventos o cuántas interrupciones están presentes en el microcontrolador, cuál es el número de la interrupción y cuál es el valor, ya sea 2 o 4, ya sea del LM35 o ya sea del potenciómetro, y vamos a evidenciarlo entonces en la LCD. Entonces vamos a programarlo y vamos a empezar entonces con las variables. Vamos a generar una variable que se llame potenciómetro, y esta la vamos a asignar al canal A0. Acá entonces vamos a referenciar esta parte, que sería la entrada de primero que sea el LM35, que es el que está conectado en el A0, y en el A1 vamos a trabajar entonces el potenciómetro, que este sí está conectado al terminal A1. Ahora bien, para ello nosotros vamos a necesitar leer esas variables para poder hacer el cambio de conversión y trabajar los niveles de voltaje que estén comprendidos entre 0 y 5 voltios. Por ende, entonces vamos a trabajar lo que son las variables para poder guardar los datos, en donde vamos a trabajar una variable A, vamos a trabajar donde vamos a hacer la conversión de esta variable, una segunda variable para poder hacer la lectura ya sea el potenciómetro o el LM35. Vamos a hacer también el uso de otra variable que va a ser la que nos haga la conversión de este valor que estamos capturando, y todo vamos a igualarlo a 0. Perfecto. Ahora bien, creando estas variables vamos a tener que trabajar con la salida de los LEDs. Entonces, sabemos que estamos trabajando, configurando dos LEDs. Vamos a crearlos como LED 1 y vamos a asignarlo a el pin que está referenciando. Entonces nos dice que uno es el 3 y el otro sería el número 4. Entonces vamos a referenciar sobre la salida 3 para el LED 1 y vamos a referenciar la misma configuración sobre el pin 4, pero dándole como nombre LED 2. Y vamos a generar entonces también un contador o una variable que sería la parte del contador, que se llame M, y esta sería igual a 0, que es la que me va a permitir hacer
el incremento float, aquí me falta una A, el incremento de los eventos en la interrupción. Perfecto. Entonces ya configuramos las variables. De pronto, si se nos escapa una, la vamos adicionando. Vamos a crear una constante que es un byte, y vamos a generar lo que es la parte de la etiqueta interrupción. Y vamos a decirle que es interrupt pin. Entonces, acá nosotros creamos la variable de tipo byte, que es la interrupción que va a estar trabajando en el pin digital número 2. Ya creando esta variable, nosotros ya podemos decir que se asignó la variable interrupción al pin 2, que es el que nos va a generar las transiciones sobre las interrupciones externas o los eventos externos. También es necesario crear lo que es la distribución de los pines sobre el uso de la librería LSE. Entonces acá creamos los pines en función a las configuraciones que tenemos ahí. Recordemos entonces que nosotros estamos trabajando lo que es la primera RS, que es el pin de conexión inicial que nosotros trabajamos. Después seguiría entonces en el label, que estamos trabajando sobre el pin número 12, y estaríamos trabajando la distribución del D4, que estaríamos hablando del 11 hasta el 8, para ver lo que es la transferencia de los datos. Muy bien, entonces ya los creamos y vamos entonces a configurar lo que es el setup. Para el setup vamos entonces a dar como primera opción lo que es la inicialización de nuestra LCD, recordando que debemos referenciar cuál es la distribución de las filas y las columnas que se van a configurar para poder enviar los datos y ser presentados en la misma. Vamos a trabajar lo que es los pines de salida. Ya dijimos que pues vamos a trabajar con LED 1 y LED 2, entonces vamos a configurarlos para que estén entonces orientados como salida. Vamos a trabajar sobre el primero, que sería el LED 1, y vamos a decirle que es una salida. Muy bien, vamos a hacer lo mismo para el siguiente periférico, que sería LED 2, y vamos a configurar las interrupciones. Entonces, recordando lo que veíamos entonces acá, nosotros debemos trabajar sobre la referencia, que ya si bien es un poco extensa, pues es la más apropiada para poder trabajar las interrupciones. Entonces vamos a trabajar el modo de operación del pin y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que esta referencia la vamos a trabajar como una interrupción, que obviamente tiene como denominación el pin, y que a su vez va a ser necesario, ya que recordemos, en las interrupciones es bueno trabajar las resistencias de pull-up que están directamente conectadas a estos terminales, para que cuando se trabaje los flancos o digamos que los diferentes estados presentes en el pin, él pueda garantizar de que sean o un 0 lógico o un 1 lógico presentes en el pin. Entonces, por ende, lo que debemos hacer es activar las interrupciones de pull-out. Entonces vamos a decirle que vamos a trabajar este tipo
este tipo de configuración. Ya dejamos la configuración y a su vez también lo que vamos a hacer es a configurar la interrupción. Entonces recordemos, como vamos a trabajar la referencia más extensa, vamos entonces a permitirnos copiarla. Muy bien, entonces referenciamos la interrupción o el uso de la interrupción. Vamos a decirle que es una interrupción que se está generando por un pin y este pin va a ser de la denominación digital. Y nos está diciendo, bueno, tenemos que configurar el pin al cual nosotros vamos a estar referenciando. Recordemos, es el pin o la sentencia o la palabra que nosotros denominamos como interrupción y que a su vez la denominamos para poder presentarla en nuestro programa. Entonces configuramos la interrupción que creamos como interrupt pin. Ahora nos dice que debemos darle un nombre a esta función en donde él tiene que ir y hacer la consulta o ir a generar pues no sé, digamos que su esquema que nosotros queremos programar. Entonces vamos a decirle que es un estado y que pues se hace así denominar esta función y nos va a decir que cuál es la forma con la cual vamos a trabajar. Entonces nosotros tenemos acá una conexión en donde podemos evidenciar que tenemos tierra, una resistencia, la conexión hacia el periférico y un pulsador que va conectado a una fuente de 5 voltios. Por ende entonces siempre nos estaría reflejando tierra. Cuando presionemos el pulsador va a haber un diferencial de potencial, por ende entonces va a haber un 1 lógico en la entrada. Entonces, siendo así, vamos a darnos cuenta de que la que más se ajusta a estas conexiones sería cuando hagamos una transición de un estado lógico bajo a un estado lógico alto, que sería el cambio de flanco de nuestra interrupción. Por ende entonces trabajamos con Rising. La vamos a llevar a colación y por último pues terminamos la sentencia. Ya creado esto, entonces vamos a desarrollar lo que es la interrupción. Recuerden, yo puedo programar o antes del void loop o después del void loop. Se me hace un poco más organizado que todas las funciones queden o precedan todo lo que sea el void main o el void loop para que digamos que tengamos una correcta organización de nuestro código. Por ende entonces vamos a crear nuestra función que se llama estado y esta función que va a ser digamos que denominada como la función de la interrupción. ¿Qué vamos a hacer con esta función? Recordemos que vamos a enviar un dato que es el valor de la interrupción y se lo vamos a enviar hacia el LCD. Por ende entonces, como vamos a utilizar el LCD, es bueno que limpiemos la LCD para que evitemos que ella tenga algún error cuando se conecte o cuando se haga estos primeros trabajos o ensayos con él. Para ello, ya después de haberla limpiado, se entiende que cuando se pulse se va a generar el evento, viene hacia esta función y va a generar, digamos que a desarrollar la programación. Entonces nosotros dijimos que habíamos creado una variable m que es la que vamos a ir incrementando para saber cuál es la interrupción o cuántas interrupciones o eventos se han generado. Por ende entonces vamos a decir que esa m se va a hacer un incremento, se va a incrementar. Le vamos a decir que se va a incrementar en una unidad para que tengamos entonces el incremento desde 0, 1, 2 y así hasta que nos generen la cantidad de interrupciones que nosotros querramos preestablecer. Cuando se genere la interrupción vamos a encender uno de los LEDs para que podamos de forma visual identificar que efectivamente entró a este ciclo y que sí se están activando las interrupciones. Por ende entonces vamos a trabajar la configuración de salida para alguno de los LED. Para el caso vamos a trabajar de pronto el LED 1 para identificar que efectivamente se generó un evento y que ese evento dio pie para que se digamos que activara uno de estos LED. Vamos entonces a activar el LED 1 y le vamos a decir pues, entonces que se coloque en estado lógico alto. A su vez,
como ya tenemos limpiada la LCD y necesitamos generar de forma visual en la LCD pues un mensaje que nos indique que efectivamente se generó una interrupción y que el valor de esta interrupción pues va a ser el número que está contenido en M. Entonces vamos a darle, perdón, vamos a trabajar primero que todo la LCD y le vamos a decir que CCTE o que organice, digamos que donde vamos a escribir este mensaje. Vamos a colocarlo en la parte inferior para que pues digamos que nos denomine lo que es esta información. Entonces vamos a setearlo en la parte inferior, en la primera columna, y le vamos a decir que ahí nos imprima el valor de M. Vamos a darle un espacio, vamos a decirle nuevamente que nos imprima entonces contemplando el espacio que anteriormente ya lo teníamos, un mensaje, y que este mensaje sea el igual y la interrupción que se generó. Entonces acá nos va a decir primero nos va a enviar el valor o lo que en este caso hace referencia a la interrupción, y después va a imprimir igual a interrupt, o sea que nos va a referenciar que es una interrupción la que se generó. Y vamos a darle un pequeño delay para que digamos que refresque el programa y de forma apropiada nos visualice. A su vez pues vamos a decirle que pues no vamos a tener interrupciones infinitas. La idea es que si vamos a trabajar con 2 y 4, entonces pues después de 5, que sería apropiado, reinicie el conteo en M para que nuevamente vuelva y empiece el ciclo. Entonces, siendo así, vamos a crear un if en donde nos diga que cuando M sea mayor o igual a 5, ¿cierto? Entonces nos genere un evento que nos diga que esa M se tenga que volver a reiniciar. Perfecto. Después de que se reinicie, como va a volver a empezar el proceso, vamos a volver a ejecutar desde cero el programa, entonces vamos a decirle que nos apague este eje para decir que efectivamente él tiene que volverse a generar para que el indicador nos diga que estamos trabajando dentro del ciclo de interrupciones. Entonces, perfecto. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a programar el resto dentro del void loop. Entonces, en el void loop, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar por las transiciones que habíamos contemplado, que si M es igual a 2, que es la relación que nosotros habíamos postulado, en donde nos dice, bueno, si es la interrupción es la segunda interrupción, voy a leer entonces un periférico. ¿Ese periférico cuál sería? Ese periférico estaría trabajando o a 0 o a 1, dependiendo del que nosotros queramos como de forma principal. Y a 0 sería el LM35, entonces vamos a empezar por él. Entonces nos vamos a decir que en las variables que creamos A y A2 o AA va a ser igual a lo que en el análogo read para leer el periférico serial, y vamos a trabajar sobre el NM35, que es la entrada a 0. Entonces, leemos lo que está en ese pin y en AA vamos a guardar lo que hace referencia a la conversión, que sería trabajar A multiplicado por el valor que sería 5, ya que estamos trabajando de 0 a 5,
y 1024 para la denominación de la conversión sobre los 10 bits que nos permite trabajar este conversor. A su vez, vamos a decirle que esa información la vamos a presentar, pero vamos a ubicarla, ¿cierto? Como habíamos dicho que íbamos a ocupar el espacio de abajo para denominar el conteo de las interrupciones, en la parte de arriba vamos a ubicar lo que es el valor de esta interrupción. Por ende, entonces voy a referenciar la referencia o voy a imprimir esta etiqueta en la referencia superior de la LCD en la posición 0, columna 0 fila. Y vamos a decirle entonces que ahí me imprima el valor de la variable que estoy haciendo la conversión, en donde pues vamos a referenciar lo que es la AA como referencia, y además de ello vamos digamos que a imprimir una etiqueta que nos diga quién es esta AA o A2. ¿Qué va a hacer entonces? Vamos a darle aquí un pequeño espacio para que no queden muy pegados los anuncios, y nos diga que esa es la temperatura del LM35. Vamos a colocarle acá un igual para que sea un poco más organizado, que esa es la temperatura del LM35. Muy bien, entonces después de esto vamos a dejarle un pequeño delay para que él tenga una corta transición y pueda presentar los datos sin ningún inconveniente. Ya tendríamos entonces creado lo que es la conversión y la lectura sobre nuestro periférico. Vamos a hacer exactamente lo mismo, o sea, vamos a copiar y a pegar este código para ahorrar tiempo, y vamos a referenciar entonces el evento número 4, en donde vamos a trabajar entonces ya no con la referencia A, sino con la referencia B. Por ende, entonces cambio variables, y acá, bueno, acá es A minúscula, acá sería B minúscula, y vamos a trabajar no con el M35 sino con el potenciómetro. Entonces vamos a referenciar el pot, que es el potenciómetro, como lo habíamos trabajado en A1, y acá, acá de pronto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, dejémoslo como el M35 y como potenciómetro. Ya sabemos que es el A0 y ya sabemos que es el A1, para no agregar más etiquetas. Y aquí nos va a decir entonces que prenda esta transición, pero nosotros habíamos hablado de otro LED, que es el LED 2. Este LED 2 lo vamos a trabajar entonces cuando el potenciómetro sea el que se active. Por ende, entonces vamos a decirle, vamos a permitirnos, digamos que ahorrar tiempo con esta sentencia, y vamos a decirle, bueno, actívese usted LED 2 cuando trabajemos sobre el potenciómetro, pero cuando esté trabajando sobre el LM35 usted tiene que estar apagado. Y acá trabajamos el LED 2. Muy bien, entonces está activo mientras esté generándose la interrupción 4. Cuando ella cambie, se genere una interrupción diferente, incluso no sea la que nosotros estemos trabajando, la 2, él va a estar apagado. Acá incluso nosotros también, acá nos falta, no copio bien, pin, y acá pin, y este lo vamos a mantener apagado acá, ya que solo nos interesa que cuando se generen las diferentes interrupciones va a estar encendido solo uno, pero cuando se genere la interrupción número 4 va a encenderse
pero si es la interrupción 1, 2 o 3 también va a estar apagado. Entonces solo se va a cumplir cuando se genere la interrupción 4. De todos modos, aquí le dejo el respaldo para que no tengamos inconveniente de que no lo tome, o incluso ni siquiera es necesario. Vamos a dejarlo todo que lo maneje desde la parte superior. Entonces él lo va a apagar cuando eh, esté en 2, va a estar apagado, y cuando esté en la interrupción número 4 lo va a encender. O bueno, vamos a mejor aprovechar el esquema, y vamos a decirle más bien que sea intermitente. Vamos a decirle que se encienda, espere 500 milisegundos y se apague. Se encienda y se apague, que esté intermitente, para que sea un poco más intuitivo. Ahora muy bien, ya tenemos el código elaborado, vamos a compilarlo, esperar un poco. Acá ya compiló, entonces vamos a ver cómo es el trabajo de la simulación. Vamos a generar lo que es el punto exe para que nos permita ver la programación, y vamos a darle simular. Vamos entonces a darle la primer evento. Vamos a evidenciar que efectivamente contó la primera interrupción, pero no nos está encendiendo el LED. Bueno, vamos a ver en la segunda interrupción, que sería el segundo evento. Estamos tomando la lectura de lo que es el conversor análogo. Acá nos damos cuenta que efectivamente la tomó y que estamos trabajando sobre la referencia a 0 que representa el M35. Si nosotros seguimos adelante, la 3 nos dice que no tiene ningún evento asociado, simplemente es un conteo. Que la interrupción 4 es un evento asociado en el void loop, en el void main, perdón, en donde nos dice que efectivamente estoy tomando la referencia del potenciómetro y que está en la referencia A1 y su voltaje es 2.6, pero no nos está encendiendo el LED. Entonces vamos a ver qué pasó en la programación. Acá nos dice entonces que debía encenderse en la interrupción. Ok, como copiamos y pegamos, tiene que ser digital write para que él escriba el pin, y muy seguramente cuando copiamos y pegamos en lo demás también se nos quedó. Vamos a ver, por acá no tenemos ningún más, y por acá tenemos el otro. Acá está pin mode, tiene que ser digital write para que pueda imprimir o pueda colocar en alto. Ya compiló. Vamos nuevamente a generar la simulación, y estos son LED azul. Vamos a cambiar los LED para que sea un poco más evidente. Y vamos a buscar entonces la referencia de los LED. Vamos a buscar el amarillo, y vamos a buscar el LED este green, que se ve un poco mejor. Vamos a colocar el LED green acá, le vamos a decir que lo reemplazamos, y vamos a decirle que el amarillo hace referencia al segundo, y vamos a decirle que lo reemplace. Ok, entonces ya está, guardamos cambios y le damos simular. Ahora bien, cuando se genere la primera interrupción, efectivamente inició lo que son el conteo del primer evento, el segundo evento que está asociado al M35, el tercer evento que no tiene asociado nada en la programación, el cuarto evento que es que nos permita tener el LED de forma pues un poco intermitente. Sabemos que por problemas de simulación pues bueno, lo hizo en su primera instancia, pero pues quedó un poquito pausado por lo que se ha comprometido un poco el procesador, pero lo está haciendo. Y nos vamos al quinto evento, que apagaría todo el sistema y se reiniciaría. Entonces nuevamente volvemos a evidenciar el ciclo, y ahí tendría entonces que nuevamente generarse el proceso. Entonces efectivamente pues ahí tenemos lo que es el uso de las interrupciones, y tendríamos entonces ya el trabajo para finalizar lo que es esta temática.